Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban saludos de su hermano en Cristo y su amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en Jerécuaro, Guanajuato. Y bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a compartir con ustedes una nueva enseñanza de la Sagrada Escritura de Dios, donde el día de hoy vamos a estar estudiando el tema, mis hermanos, que pueden ver aquí en pantalla y que lleva por título La importancia de la unidad en la iglesia. Vamos a leer, hermanos, lo que nos dice la Sagrada Escritura allí en Efesios capítulo 4 del versículo 1 al versículo 6, que dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, hermanos, quiero comenzar, hermanos, nuestro estudio, ¿verdad? Viendo como introducción lo siguiente, ¿no? Actualmente, mis hermanos, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la división es algo muy común, muy común, hermanos. Por ejemplo, hoy en día existen divisiones dentro de la familia, y eso es algo muy triste, hermanos, muy triste. ¿Por qué? Porque incluso nosotros podemos llegar a ver cómo hay familias, hermanos, que están tan divididas que pueden vivir en la misma casa y no hablarse. Familias que pelean, familias que por cualquier problema o por cualquier cosa que haya pasado, dejan de hablarse y no se hablan entre primos, no se hablan entre hermanos, no se hablan entre la suegra con la nuera, etcétera. O sea, hay muchos problemas incluso dentro de las familias. Por ejemplo, no hay familias, hermanos, que se pelean por herencias mal manejadas. Y esto es una gran tristeza, hermanos. En la mayoría de ocasiones, después de la muerte de los padres, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos comienzan a discutir por terrenos, por casas o por dinero. O incluso, hermanos, se la pasan peleando por las cosas que tenían los padres dentro de la casa, ¿no? Peleándose por un sillón, peleándose por la tele, peleándose por la estufa, peleándose por la cama, por una cuchara y por muchas cosas más, hermanos. Pueden las personas llegar a pelearse. Y esto es triste, hermanos, pero son cosas que actualmente suceden, hermanos. Divisiones en la familia. Y esto es algo, hermanos, que incluso llegamos a ver nosotros en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos ahí en Génesis capítulo 27, vemos el ejemplo de Jacob y Esaú, quienes se pelearon, hermanos, quienes tuvieron allí una separación a causa de esa bendición que su padre les iba a dejar, en este caso Isaac. Entonces es algo triste, mis hermanos, pero esta es la actualidad del día de hoy. Esto es lo que sucede, hermanos. Familias, ¿no? que se pelean, que tienen problemas y que por consecuencia están divididas, ya sea incluso también, hermanos, por una falta de perdón, por ofensas que se hicieron en el pasado y que por orgullo, hermanos, esas familias hasta el día de hoy siguen desunidas. Entonces todo es triste, hermanos, pero son cosas que actualmente nosotros podemos ver, ¿no? División en la familia. Otro lugar, hermanos, donde podemos ver nosotros también mucha división es en la sociedad. También, hermanos, dentro de la sociedad se da mucho la división. Por ejemplo, ¿no? Yo he conocido a personas que dejan de hablarse por causa de la política. Personas que apoyan a ciertos partidos
y que otras apoyan a otros partidos y que se empiezan a tirar allí grilla, se empiezan a insultar, se empiezan a ofender, y hay pleitos en la sociedad, hermanos, por este tipo de situaciones. Divisiones también, hermanos, que se generan en la sociedad por cuestiones económicas. Podemos ver al rico, ¿no?, mirando con superioridad al pobre, y podemos ver al pobre con un resentimiento por el hecho de que el rico lo mire de esa manera. Y hay allí, hermanos, esa división. Otra división, hermanos, que también vemos en la sociedad es por discriminación, por el color de piel, por tu nacionalidad o incluso por el idioma. El punto es, hermanos, que tristemente hoy estamos viviendo en estos tiempos donde hay muchísima división. Y algo muy triste todavía es, hermanos, que haya divisiones dentro de las iglesias. Divisiones por envidias, por celos, por chismes, por murmuraciones. Incluso hay pleitos entre predicadores que están luchando por ver quién es el mejor. No, por ver quién es el que predica mejor, quién es el que habla mejor, quién es el que hace las cosas mejor. Y esto es triste, hermanos, porque a veces a raíz de estos problemas es como pueden generarse las divisiones. Entonces es triste, hermanos, pero es la actualidad, ¿verdad? Como les digo, de lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero, hermanos, quiero que tengamos nosotros bien claro que la iglesia del Señor, hermanos, fue diseñada para reflejar unidad. Es decir, hermanos, que la unidad no es algo opcional, sino que es un mandato divino. Es decir, es un mandamiento por parte de Dios, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros podemos ver allí en la Biblia que Él mismo oró por la unidad de su iglesia. Y si lo hizo, hermanos, esto es porque es de vital importancia. Es porque Él sabe, hermanos, que la iglesia, que su pueblo, debe de estar unido. Voy a leer, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo mención en aquella plegaria, en aquella oración que estaba Él dirigiendo al Padre. Fíjense, allí en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, nuestro Señor Jesucristo dijo así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ahí está la unidad. Jesús está pidiendo al Padre, hermanos, no solamente por sus apóstoles. Dice Jesús: también ruego por todos aquellos que han de llegar por la palabra de ellos. Es decir, por todos los que lleguen a través de la predicación de los apóstoles. Jesús está pidiendo porque haya esa unidad. Porque dice aquí la Escritura, hermanos, que Jesús quiere que todos seamos uno. Y Jesús dice lo siguiente: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces yo creo, mis hermanos, que no debe de haber ni la más mínima duda en cada uno de nosotros de que si algo quiere Dios, de que si algo desea, algo anhela el Señor, es que su pueblo, hermanos, esté unido. Quiere que seamos uno. Quiere, hermanos, que no todos estemos en armonía, que estemos en unidad, que estemos viviendo en amor, que estemos haciendo las cosas bien, olvidándonos de estos problemas que en ocasiones suele haber en las iglesias. Así que, hermanos, vamos a desarrollar nuestro sermón del día de hoy, nuestra clase, basados en esta frase que tenemos aquí. Cuando hay unidad en la iglesia, punto número 1, mis hermanos, siempre habrá alguien que nos ayude en las aflicciones.
Así es, mis hermanos, si nosotros logramos tener una congregación local que esté unida, ¿qué va a pasar allí, hermanos? Bueno, si eso sucede dentro de la congregación, entonces siempre tendremos a alguien que nos ayude dentro de las aflicciones. Entonces, hermanos, en primer lugar, una de las cosas que nosotros debemos saber, hermanos, es que no podemos evitar el sufrimiento. Tarde o temprano, todos nosotros lo vamos a experimentar, hermanos. Quiero que vean lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Voy a leer allí, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 12. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo aquí dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjense nada más, mis hermanos, lo que nos está mencionando el apóstol Pablo. Todos, ¿verdad? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, esto quiere decir que vamos a sufrir, que vamos a tener aflicciones, que vamos a pasar momentos de tribulación, momentos de angustia, momentos de mucha aflicción. Recuerden, hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribe estas cartas, los cristianos del primer siglo padecían muchísima persecución. Ellos sufrían, hermanos. ¿Por qué? Pues por causa de Cristo, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, vamos a tener sufrimiento, vamos a experimentar el dolor, la aflicción. Pueda que llegue una enfermedad a nosotros, pueda que tengamos la pérdida de un ser querido, pueda que tengamos problemas económicos, pueda que la gente nos rechace, que la gente nos señale, pueda que nuestros hijos sufran a causa del cristianismo, que los demás compañeros les hagan bullying, que los humillen, que los señalen, que se burlen de ellos. O puede, hermanos, incluso también que lleguemos a tener problemas en el matrimonio, o pueda también que lleguemos a tener problemas en la iglesia. No lo sabemos, hermanos, pero algo de esto puede ocurrirnos. Algo de esto, hermanos, en algún determinado momento, nosotros podemos llegar a pasar, hermanos, pero algo que sí debemos entender es que el sufrimiento es parte de la vida. Yo estoy seguro, hermanos, que nadie en este mundo, ha estado al 100% todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que no. Yo creo que todos, hermanos, todos en esta vida, en algún momento vamos a sufrir. Ahora bien, quiero que veamos, hermanos, lo que el apóstol Pablo también menciona allí en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, y vamos a leer el versículo 22. Dice allí, hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense nada más, hermanos, a mí me sorprende mucho el amor, la valentía, lo entregado que este hombre de Dios era. El apóstol Pablo, hermanos, quien acababa de ser apedreado, acababan de aventarle unas pedradas, hermanos, y allí unos versículos más arriba, en el versículo 19, nos menciona, hermanos, que después de apedrearlo, lo arrastraron fuera de la ciudad, ya que ellos pensaban que estaba muerto. Entonces, imagínense, hermanos, yo me pregunto, ¿cómo puede una persona que estaba casi muerto a raíz de esas pedradas que sufrió, cómo una persona que acaba de pasar algo tan terrible puede tener ese ánimo, puede tener ese amor, puede tener ese gozo, hermanos, de animar y de exhortar a los demás con estas palabras?
Yo no sé si quizá Pablo traía por allí las marcas, las señas, ¿no?, de las pedradas, si traía por ahí, no sé, un chipote, si traía todavía cortadas, hermanos, no lo sé. Pero imagínense, hermanos, suponiendo que fuera así, imaginemos al apóstol Pablo, ¿no?, allí, herido aún, pero diciéndole a él, a los hermanos, ¿no? O sea, confirmando los ánimos, dice aquí Lucas, el escritor, ¿no?, de este libro de los Hechos, diciéndole él a los hermanos, el apóstol Pablo, ¿no?, que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, vemos, hermanos, que es necesario sufrir, es necesario a través de muchas tribulaciones. Entonces, como les digo, hermanos, no podemos nosotros evitar sufrir, no podemos, hermanos. Tarde o temprano, un día vamos a experimentarlo. Entonces, la Biblia lo enseña claramente. Ahora, hermanos, incluso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también lo advirtió. También, hermanos, Él mismo hizo mención, ¿verdad?, de que vamos a tener sufrimiento en esta vida. Fíjense allí en Juan 16, versículo 33, hermanos, dice así. Jesús está hablando, hermanos, y dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora quiero que vean, hermanos, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿quién puede negar las palabras de Jesús? ¿Quién puede torcerlas? ¿Quién puede quebrantarlas? O sea, no se puede, hermanos, no se puede. Todos vamos a tener tribulación, todos vamos a tener sufrimiento, hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos, si hay unidad? Si hay unidad en la iglesia, hermanos, si bien es cierto, no podremos evitar el sufrimiento, porque ya lo acabamos de ver, el sufrimiento es parte de la vida, es parte de la vida cristiana, hermanos. Entonces, si hay unidad, no podremos evitar sufrir, pero sí tendremos a alguien que nos levante el ánimo en esos momentos. Y no es algo que les gustaría a ustedes, hermanos. ¿No les gustaría que en esos momentos de dolor, que en esos momentos de sufrimiento siempre tuvieras por ahí a tu lado a un hermano, a una hermana que estuviera allí dándote ánimos? A un hermano que, como el apóstol Pablo lo hacía, confirmara tu ánimo, que te diera una palmadita en la espalda, que te diera un consejo bíblico, que hiciera todo lo posible por ayudarte. Yo creo, hermanos, que todos deseamos algo así, hermanos. Pero esto lo vamos a lograr. Esto va a suceder en la iglesia donde nos reunimos solo si hay unidad, hermanos. Si hay unidad. Ahora bien, quiero que veamos, hermanos, lo que el libro de Eclesiastés dice allí en el capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Fíjense, hermanos, dice allí la palabra así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero fíjense esta expresión, hermanos: pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y esta es una realidad, hermanos. Si hay unidad en la iglesia, pues va a haber quien nos levante. Pero si no lo hay, si estamos solos, ¿quién nos va a dar el ánimo? ¿Quién nos va a dar la fortaleza? ¿Quién nos va a ayudar, hermanos, a salir de esos momentos oscuros, de esos momentos de sufrimiento, de dolor, de llanto, de tristeza, de aflicción? ¿Quién va a estar allí para darnos la mano? ¿Quién va a estar allí para decirnos que todo va a estar bien? ¿Quién va a estar allí, hermanos, si estamos solos? Así no se va a poder. Es por ello, hermanos, que necesitamos unidad en la iglesia. ¿Para qué? Para que siempre tengamos a alguien que nos ayude en las aflicciones.
Ahora, hermanos, quiero que utilicemos este pasaje, el de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 y 10. Quiero que lo utilicemos en referencia a un cristiano. Y lo vamos a usar, hermanos, haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría con un cristiano que cae en una iglesia dividida? Ponte, hermano o hermana, en los zapatos de un cristiano así. Imagina que estás pasando un momento difícil. Imagina que tienes un problema grave, un problema del cual pareciera no hay salida. Imagínate, tienes el problema allí que te está agobiando, te está causando mal, que incluso te empiezas a enfermar, ¿verdad? No duermes en las noches y tu cabeza te empieza a doler y el estrés y hermanos, imagínate que estás en un momento muy grave, uno de los peores momentos de tu vida. Imagínate que estás allí, pero en la iglesia que te reúnes, en lugar de haber unidad, hay división. Imagínate, ¿qué crees que pasaría contigo? ¿Qué pasaría contigo si tienes ese problema grave, pero al mismo tiempo en la iglesia donde te congregas hay demasiada división? ¿Sabes qué pasaría, hermanos? Lo más viable que pueda pasar es que serías totalmente ignorado. Es decir, no tendrías a alguien que te llame, no tendrías a alguien que te diera ánimo, no tendrías a nadie. Simple y sencillamente vas a ser un hermano o una hermana ignorado. Quizá puedas contarle tu problema, ¿no?, a algún hermano, pero al haber esa división, al haber esa frialdad, pues no pasa de que te digan, Dios le ayude, hermano, Dios le ayude. Pero imagínense, hermanos, qué triste sería, hermanos, que estuviéramos en una congregación, ¿verdad?, donde estén sucediendo este tipo de situaciones. Pero, hermanos, esto es lo que sucedería, ¿no? Seríamos totalmente ignorados. Otra cosa, hermanos, que pudiera pasar con un cristiano que cae, ¿verdad?, en una iglesia dividida también, es que todo el mundo, en lugar de ayudarle a levantar, lo criticaría. Ahora imagínate, ¿no?, que estás pasando por un pecado. Imagínate que estás cayendo en un pecado grave, en un pecado muy evidente y peligroso. Imagínate, o sea, todo pecado es malo, ¿no? Pero imagina que estás allí cayendo en un pecado y ¿qué sucedería, hermanos, en una iglesia dividida? Bueno, esto es lo que va a pasar, hermanos. O sea, en lugar de exhortarte, de animarte, en lugar de amarte, porque la Biblia dice, ¿no?, que Dios ama al que disciplina, hermanos. O sea, la disciplina es una forma de mostrar amor hacia los demás, hacia tus hermanos. Entonces imagínate, si estás en una iglesia donde no hay este amor y esta unidad, pues en lugar de ayudarte a levantar, te van a criticar. Imagina que tu pecado es de fornicación. ¿Sabes qué te van? Ahí va el fornicario, ahí va el inmoral, ahí va pues te van a empezar a decir cosas que en lugar de darte ánimo, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Pues nos vamos a desanimar, nos vamos a sentir mal, hermanos. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, sería algo realmente terrible, hermanos. Ahora, veámoslo del lado opuesto. Ahora, ¿qué pasaría si un cristiano cae en una iglesia unida? Ve, ahora imagina esto, ahora ponte a pensar ahora en esta pregunta. ¿Qué pasaría si tú caes en una iglesia donde sí hay unidad? Bueno, ¿qué pasaría, hermanos? Pues pasaría que sin duda alguna habría quien levantara su ánimo, habría quien le llamara, quien orara por usted y quien se preocupara por usted. Eso es lo que sucedería, hermanos.
O sea, sin lugar a dudas, siempre tendríamos al lado a alguien que constantemente nos estaría levantando el ánimo. Alguien que te estuviera llamando todos los días. Alguien que todos los días estuviera allí doblando las rodillas por ti. Alguien que llegaría a tu casa a visitarte allí de vez en cuando y que llegara y te dijera: hermano, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Eso sucedería, hermanos, si estuviéramos, ¿verdad?, en una iglesia donde hubiera mucha unidad, hermanos. Alguien que no se canse de orar por nosotros, que se preocupe en nuestros sufrimientos y aflicciones. Y hermanos, al hacer esto, ¿verdad?, pues se aplicaría lo que el apóstol Pablo enseña en su carta a los Gálatas. Fíjense, allí en esta carta, hermanos, carta a los Gálatas, en el capítulo 6 y versículo 2, hermanos, dice allí el apóstol Pablo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fíjense, hermanos, la palabra carga es la palabra griega varos, y esta palabra, hermanos, significa peso y hace referencia a todo aquello que oprime a una persona físicamente. Es decir, hermanos, que la enseñanza de Pablo es que llevemos las aflicciones los unos de los otros. Pero ¿cómo vamos a poder lograr esto? Sin duda alguna, esto lo vamos a lograr únicamente a través de la unidad, a través de ser uno solo, como nuestro Señor Jesucristo lo enseñó, hermanos. Esta va a ser la única opción, no hay más. Esto lo vamos a lograr a través de esta unidad, hermanos, que el Señor mismo pidió al Padre. Así que vean nada más, hermanos, la importancia, ¿verdad? La importancia de que haya unidad en la iglesia. Así que debemos de luchar, hermanos, por tener esta unidad. Debemos de luchar por ser una iglesia unida, una iglesia que esté en amor, en unidad, en unión, hermanos. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para cumplir así, como dice aquí Pablo también, la ley de Cristo. Así que, hermanos, también tenemos en cuanto a este punto un ejemplo bíblico, ¿no? Y un ejemplo bíblico que vemos en la palabra de Dios es el caso del paralítico. Un ejemplo, vean, voy a leer, hermanos, lo que dice aquí Marcos, ¿no? Yo estoy seguro que esta historia, hermanos, es algo que ya muchos de nosotros hemos llegado a leer o a estudiar, ¿no? Ahí en Marcos capítulo 2, del versículo 2 al 4, vean, hermanos, le doy lectura y dice así. Dice, voy a leer desde el 1, hermanos. Dice allí: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces, vean nada más, hermanos, cómo estos pasajes nos muestran a nosotros, hermanos, la gran bendición que acaba de llegar a Capernaum. Pues en este lugar, hermanos, tenían ni más ni menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando la gente se entera, hermanos, de que Jesús está en la ciudad, corren de inmediato a la casa donde se encuentra el Señor. Pero dice la Escritura, hermanos, que era tanta la multitud, tanta la gente que llegaba a buscar al Señor,
que ya no cabían en la casa, hermanos. Entonces imagínense, me imagino allí una casa agolpada de personas. Muchísima gente estaba allí, hermanos, para ir a ver al Señor. Pero aquí viene la situación, hermanos, que queremos señalar, que queremos aquí resaltar, que de entre toda la multitud estaba un hombre, hermanos, con una condición física lamentable, un paralítico, hermanos, y que por la cantidad de personas que había, para él era imposible poder acercarse al Señor. Esto era más que evidente, hermanos. Si la casa estaba llena de personas y por acá tenemos a un paralítico, hermanos, ¿qué opciones tenía el paralítico de poder ir, ¿verdad?, a ver al Señor? ¿Cuáles eran sus probabilidades? Un 0%, hermanos. No había manera. Él no podía moverse. Él no tenía la condición física, hermanos, para entrar entre la gente, empujar, qué sé yo. Él no podía, hermanos. No había opciones para él. Pero, hermanos, afortunadamente, nosotros vemos que este hombre no estaba solo, pues sus amigos estaban tan, pero tan unidos a él, que hicieron todo lo posible para que él fuera y mirara al Señor. ¿Y qué hicieron? Lo bajaron por el techo de la casa, hermanos. Fíjense nada más las cosas que pueden suceder, hermanos, si hay unidad, si hay unión, hermanos. Estos amigos hicieron todo por el paralítico. Hicieron lo posible para presentarlo delante de Dios, hermanos, y que el Señor obrara en un gran milagro para este paralítico. Porque el paralítico, hermanos, no solamente volvió a caminar, sino que también le fueron perdonados sus pecados. Entonces, ponte a pensar, ¿qué pasaría si en la congregación fuéramos así? ¿Qué pasaría, hermanos? Medítalo, examínalo. Imagínate que en tu congregación tienes hermanos, hermanas, como los amigos del paralítico. ¿Qué sucedería contigo? ¿Qué sucedería conmigo? Pues todos, hermanos, estaríamos perfectamente unidos. Y, hermanos, sería algo hermoso. ¿Quién me ayude? ¿Quién ore por mí? ¿Quién me hable? ¿Quién me diga cómo estás? Alguien que te diga qué necesitas, hermanos. Todo esto, hermanos, lo podemos lograr si implementamos, si hacemos y practicamos la unidad dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, qué bonito ejemplo, hermanos. Qué bonito ejemplo vemos aquí en la Escritura, hermanos, de estos amigos, ¿verdad?, que hicieron todo lo posible para que su amigo paralítico, hermanos, pudiera ver al Señor Jesucristo. Entonces, fíjense nada más, hermanos. Por eso la unidad es importante, porque siempre tendremos, al igual que el paralítico, a alguien, hermanos, que nos ayude en nuestras aflicciones. Y quiero que veamos un ejemplo más. Y este ejemplo más, hermanos, lo vamos a encontrar allí en el segundo libro de la Biblia, hermanos, el cual es Éxodo. Aquí yo creo, hermanos, que la mayoría de nosotros quizás también hayamos ya leído, ¿verdad?, lo que sucede aquí en el capítulo 17. Fíjense, voy a leer, hermanos, Éxodo 17, versículo 11 y versículo 12, que dice así, hermanos: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban. ¿Te has cansado tú? ¿Has tenido momentos de agotamiento, de cansancio? Yo estoy seguro que sí. Todos hemos tenido cansancio espiritual en algún momento y también cansancio físico. Bueno, Moisés tenía un cansancio físico, ¿no?, de tener sus manos levantadas. Dice allí, hermanos: por lo que tomaron una piedra
y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Esto nos muestra que Moisés tenía un cuerpo cansado, hermanos. Imagínense estar parado y con las manos alzadas, debe de ser algo muy, de mucho cansancio, algo muy agotador. Entonces dice allí, hermanos, le pone la piedra, se sienta sobre ella, dice, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces, fíjense, hermanos, recordemos que el contexto de estos pasajes, hermanos, nos muestra que Israel, hermanos, estaba en guerra contra Amalek. Y fíjense bien, hermanos, cómo la Escritura nos menciona que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Es decir, que Israel tomaba control, tomaba dominio de esta batalla, de esta guerra entre Israel y Amalek. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que cuando Moisés bajaba las manos, y obviamente, hermanos, las bajaba no porque quisiera, sino porque el cansancio, el agotamiento, hermanos, pues lo hacía bajarlas. Entonces, cuando Moisés bajaba las manos, quien ahora dominaba la batalla era Amalek. Pero ¿qué sucede, hermanos? Bueno, tenemos aquí estos dos hombres, Aarón y Hur, quienes se dan cuenta de esto, hermanos, y sabían que Moisés necesitaba ayuda. Sabían que Moisés no podía hacerlo solo. Sabían que Moisés, hermanos, necesitaba apoyo. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Dice aquí, hermanos, que le colocan una piedra para que Moisés pueda sentarse. Al sentarse, hermanos, pues iba a descansar ya ahí sus pies, su espalda, ¿no? Entonces era algo bueno para Moisés. Pero si Moisés se quedaba sentado y con las manos levantadas, pues aún así Moisés, hermanos, iba a seguir sintiendo ese cansancio. Esto es lógico. No importa que uno esté sentado, si tiene las manos levantadas, aunque estés sentado, pues tus manos te van a doler, tus manos se van a cansar. Y esto lo entendieron perfectamente bien Aarón y Hur. ¿Por qué? Porque además de colocarle la piedra para que Moisés pueda sentarse, nos dice la Escritura, hermanos, que cada uno de ellos le sostuvo los brazos a Moisés. Y ahí estuvieron ayudándole, hermanos. ¿Para qué? Para que Israel pudiera vencer de esta forma a Amalek. Pero es muy interesante ver, hermanos, lo que la Biblia nos enseña aquí. Porque nos dice aquí, hermanos, la Sagrada Escritura, que cuando estos hombres sostienen los brazos de Moisés, dice aquí, hermanos, que esos brazos tuvieron firmeza. Allí lo dice, hermanos, en el versículo 12. Dice, Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces vean, hermanos, ¿qué consiguió Moisés? Gracias al apoyo, gracias a la preocupación de estos dos hombres, ¿qué consiguió Moisés? Firmeza. Y eso es lo que nosotros podemos conseguir, hermanos, si hay unidad dentro de la iglesia. Si estamos cayendo, si estamos en problemas, si estamos en aflicciones, pero hay unidad, un hermano, dos hermanos, tres hermanos van a llegar a darnos, ¿sabes qué? Firmeza. Y esto es algo, hermanos, muy hermoso, es algo muy especial, pero que como lo hemos estado mencionando, lo vamos a lograr únicamente, hermanos, a través de la unidad. Así que recuerden, hermanos, ¿no? La importancia de la unidad de la iglesia. Punto número 1, hermanos, es que siempre vamos a tener a alguien que nos ayude en nuestras aflicciones. Y quiero que veamos, hermanos, un punto número 2, y con este punto vamos a terminar, hermanos, nuestra clase bíblica. Y vamos a ver como punto número 2, hermanos,
que si hay unidad en la iglesia, seremos capaces de evitar las divisiones. Así es, hermanos, evitar las divisiones. Yo creo, hermanos, que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que uno de los mayores problemas en las iglesias es precisamente la división. Esto es muy común, hermanos. Es muy común ver iglesias que están siendo divididas. Iglesias de un mismo municipio, de una misma ciudad, iglesias de Cristo, pero que por algún problema, por algún desacuerdo, por alguna opinión distinta o X cosa, pues las iglesias empiezan a dividirse, hermanos. Y esto es tristísimo, pero es la realidad de las cosas. Esto es lo que está sucediendo, hermanos, en muchos lugares. Ahora, el profeta Amós dijo, hermanos, allí en su libro, Amós capítulo 3, versículo 2, él lanza esta pregunta, hermanos: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es lógica, hermanos. No. No pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo, hermanos. Eso es imposible. Si tú quieres, por ejemplo, no sé, ir a jugar fútbol y tu esposa o tu amiga o tu novia, qué sé yo, quiere ir al cine, ¿crees tú cómo van a estar de acuerdo? ¿Cómo van a estar juntos? O sea, ¿cómo? O sea, va a ser difícil, hermanos, que algo así suceda. Entonces, lo mismo va a suceder dentro de la congregación, hermanos. Si no estamos unidos, si no estamos de acuerdo, si no estamos en esa unidad, hermanos, pues difícilmente vamos a poder estar juntos. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues se va a dar la división. Y eso es, hermanos, lo que precisamente queremos evitar. Y nosotros, hermanos, tenemos un gran ejemplo en Corinto, hermanos. Tenemos la iglesia de Corinto. Recordemos, hermanos, que esta iglesia de Corinto era una iglesia, hermanos, que tenía muchísima, pero muchísima división, hermanos. Voy a leer lo que nos dice allí el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 1, y voy a leer, hermanos, lo que dice del versículo 10 al versículo 13. Fíjense, hermanos, dice allí la escritura así. 1 Corintios 1 del 10 al 13 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Fíjense, estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, fíjense nada más, hermanos, recordemos que esta iglesia en Corinto, hermanos, era una iglesia que tenía muchos problemas de división, muchísimos, hermanos. Era una iglesia donde lamentablemente había preferencias personales y había mucho orgullo espiritual. Podemos ver claramente cómo ellos mismos decían esto, ¿no? Que Pablo les exhorta. Unos dicen: yo soy de Apolos. Otros dicen: no, pues yo de Pedro, no, yo soy de Cefas. Otros: no, pues yo soy de Cristo. Y así, hermanos, ¿qué quiere decir esto, no? Que tenían sus preferencias, ¿no? Yo no, para mí mi predicador es fulano, mi predicador, no, yo quiero al otro. No, para mí este predicador es mejor. No, pero a mí me gusta aquel. O sea, eso era algo, hermanos, que estaba sucediendo
aquí en la iglesia de Corinto, hermanos. Este era el problema, esta era la división que ellos estaban teniendo, hermanos. Entonces, ¿por qué tenían esta división? Bueno, hermanos, porque no había unidad, hermanos. Entonces, al contrario, en lugar de haber unidad, había competencia. Y esta competencia, hermanos, incluso puede llegarse a dar en lugares, hermanos, donde haya más de un predicador. Hay lugares donde predican hasta 2, 3, 4 predicadores, y que en lugar de formular esa unidad, de hacer unidad, pues se provoca esa competencia, ¿no? Mostrando quién es el mejor, quién es el que habla mejor, quién es el que se expresa mejor, quién es el que hace las cosas mejor. Y esto es triste, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que esto no debe de ser así, hermanos. Entonces, era un lugar, hermanos, donde en lugar de unidad había mucha competencia. Y esto es lo que les menciono, ¿no? Tristemente, esto puede suceder en iglesias que cuenten con más de 1 o 2 predicadores, hermanos. Y es la realidad, ¿no? Hay congregaciones grandes, hay congregaciones de hasta 100, 200 miembros, donde hay 5 o 6 predicadores, pero que a veces esos predicadores, en lugar de hacer unidad, hermanos, pueden provocar división. Y obviamente también los miembros, ¿no?, de la iglesia pueden cometer el error de, en lugar de seguir a Cristo, en lugar de seguir unidos, pues cada quien sigue, ¿verdad?, allí a su predicador favorito, ¿no?, al de su preferencia. Pero, hermanos, nosotros debemos entender, ¿no?, que esto no está bien, esto no agrada al Señor, hermanos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros evitar estas situaciones, hermanos? ¿Cómo evitarlas? Bueno, hermanos, el apóstol Pablo menciona algo muy importante, y nos lo menciona allí en el versículo 10 que acabamos de leer. Fíjense, vuelvo a leerlo, y Pablo dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Aquí está, hermanos, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar, hermanos, estas divisiones? Bueno, hermanos, con una perfecta unidad, una misma mente, un mismo sentir. Recuerden el texto base, una fe. Ahí dice Pablo, una fe, o sea, un Señor, un bautismo, un Padre, un Dios. O sea, tenemos que entender, hermanos, que en cuestiones de fe tenemos que tener una perfecta unidad, la misma doctrina, la misma enseñanza, hermanos, para evitar todo este tipo de situaciones. Esto es, hermanos, lo que va a lograr evitar la división, la unidad. Solo la unidad, hermanos, es la que nos va a ayudar a evitar la división. Entonces, debemos, hermanos, tener cuidado. Ahora, quiero que veamos, hermanos, este texto también, aquí en la palabra, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25 y 26. Fíjense, hermanos, dice aquí así: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahí está, hermanos. Entonces, fíjense, hermanos, aquí hay una palabra clave, una palabra importante, y esta es, hermanos, la palabra desavenencia. Esta palabra, hermanos, es la palabra griega squisma, y esta palabra significa rotura, grieta o división. Es decir, hermanos, que Pablo está dando un consejo, hermanos, para que no haya rotura, para que no haya grietas, para que no haya división. ¿Y cuál es el consejo que Pablo da, hermanos? Bueno, recordemos, hermanos,
que los capítulos 12, 13 y 14 de la carta primera de los Corintios hablan sobre los dones espirituales, hermanos. Aquí tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque algunos hermanos pensaban que ciertos dones eran más importantes que otros, como por ejemplo el hablar en lenguas, ¿no? Había quienes pensaban que este don era superior a los demás dones. Y el hecho de tener esta mentalidad, hermanos, provocaba una gran división dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo utiliza una metáfora sobre el cuerpo humano, donde el apóstol Pablo menciona que Cristo es la cabeza y que cada creyente es un miembro de ese cuerpo. Pero también Pablo deja claro, hermanos, que todos son necesarios. Y el apóstol Pablo ejemplifica esto, hermanos, diciendo lo siguiente, ¿no? El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Y eso es claro, hermanos. Ni la cabeza puede decirle al pie tampoco, hermanos. O sea, no se puede, hermanos. Incluso el apóstol Pablo menciona que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y esto es verdad, hermanos. Entonces, esto es lo que Pablo quiere mostrar. O sea, que todos somos un cuerpo, hermanos. ¿Sale? Por eso Pablo está mencionando este versículo, ya que algunos se sentían superiores, mientras que otros se sentían insignificantes. Es decir, que no había empatía, no había sensibilidad espiritual, sino que había competencia en lugar de compasión. Y la intención del apóstol Pablo es eliminar todo esto y mostrar que los dones son para edificar y no para competir. Eso es lo que quiere enseñar Pablo. Todos los dones son importantes, todos. No porque algún miembro sea predicador y el otro no sirva en alguna otra cosa dentro de la iglesia. El hecho de que él sea evangelista, el hecho de que él sea predicador, no lo hace superior a nadie. Todos, hermanos, estamos allí para edificar. Todos somos necesarios. Eso es lo que quiere enseñar el apóstol Pablo, hermanos. Eso es lo que quiere decir. Entonces Pablo dice, para que no haya esta división, ¿vale? Para que el cuerpo no esté dividido, para que el cuerpo no esté separado, no esté roto, ¿sale? Entonces, ¿qué tiene que pasar, hermanos? Pues tenemos que entender este punto, que todos, hermanos, somos necesarios, que todos somos importantes dentro de la iglesia y que debemos de estar perfectamente unidos. Entonces Pablo dice, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. Y esto es la realidad, hermanos. ¿Acaso cuando, por ejemplo, tu mano, si te lastimas el dedo de una mano, acaso no afecta a todo? O sea, te afecta a todo. O sea, ¿por qué? Porque pues, el dedo, aunque parezca, por ejemplo, el dedo meñique, aunque parezca que no es útil, pues créeme que es útil. Y si no tuviéramos ese dedo, nos daríamos cuenta, hermanos, de lo importante que puede llegar a ser. Entonces todos somos útiles, ¿no? Entonces Pablo dice, hermanos, que los miembros debemos de preocuparnos unos por los otros. O sea, nosotros, cualquier miembro de nuestro cuerpo que llegamos a tener algún problema, pues nos preocupamos y todo el cuerpo siente. Entonces, de la misma forma debe de ser dentro de la iglesia. Si un hermano, si una hermana está pasando por algún dolor, pues todos deben de preocuparse con él. Cuando un hermano cae, todos deben de sentir ese dolor. Dice Pablo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro, fíjense aquí, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es decir, que si un hermano prospera, no debe de haber envidias, no debe de haber celos. Pero a veces esto sucede, hermanos. Llega un hermano, ¿verdad? Con unos, con un carro nuevo, ¿no? Llega con su carrito nuevo, bien gozoso, bien contento. Pero el hermano acá, un carro viejo, dice, está re feo ese carro. No, a mí no me gusta. ¿Ahí qué va a provocar? División, hermanos. Entonces Pablo dice, no debe ser así.
gózate con Él, alégrate con Él. ¿Sale? O sea, eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Lograr esa unidad, lograr ese amor. Nada de envidias, nada de celos, hermanos. Eso no es lo que le agrada, no es lo que quiere el Señor. Entonces todos debemos de gozarnos con esos miembros. Puede pasar también que dentro de la congregación, imagínense que empiece a ver un hermano, ¿verdad? Que empiece a enseñarse a predicar, imagínense, empieza a predicar y lo hace muy bien, lo hace de una manera formidable, estupendo predicador, ¿no? Se está preparando y toda la iglesia empieza a verlo y empieza a reconocerlo, empieza a hablar bien de él, empiezan a felicitarlo y ¿qué va a pasar con el otro predicador que ya está? O sea, si no tiene unidad, si no tiene amor, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que va a empezar a cuestionar, va a empezar a dividir, va a empezar a criticar, va a empezar a señalar al hermano que está recién comenzando a enseñarse a predicar. Va a empezar a decir, no, predica feo, no, a mí no me gusta, no, le faltó aquí, no, le faltó allá, no, pero se equivocó aquí, no, pero se equivocó acá. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Eso quiere Dios? Lógicamente que no, hermanos. Eso sucedería en una iglesia dividida, hermanos. Pero en una iglesia que está unida, eso no puede pasar, hermanos. Así que vean la importancia de la unidad en la iglesia, hermanos. Número uno, que siempre tendremos a alguien que nos ayude en nuestras aflicciones. Y número dos, hermanos, que podremos evitar las divisiones. Así que mis hermanos, pues vamos a terminar hasta aquí con nuestra clase. Espero en verdad, hermanos, que les haya sido que les sea de bendición. Gracias a todos aquellos que nos ven, que están aquí mirando los videos, hermanos. Reciban saludos todos y que el Señor les bendiga.